Bienvenidos a la Academia Virtual profesorlegal.com. Hoy nuestra lección es sobre derechos reales. En nuestra lección anterior vimos lo relacionado al patrimonio, sus teorías, elementos y todo lo que implica un bien y su clasificación legal y doctrinaria. Concluimos que dentro del patrimonio se encuentran los derechos reales. Ahora nos corresponde definir, clasificar y explicar todo lo relacionado a los derechos reales. Primero quiero que pienses en un bien de tu propiedad. Puede ser tu computadora. Tú eres el propietario de dicho bien y en el ejercicio de ese derecho de propiedad puedes usarla y disponer de ella. La podrías ignorar o dar como prenda para obtener un préstamo. La podrías vender, la podrías donar, dar en préstamo de uso, etc. Como te das cuenta, tienes un poder sobre tu computadora, tienes una relación con ese bien. De eso se tratan los derechos reales, de la relación inmediata y directa que tiene una persona sobre una cosa o bien determinado. Ahora bien, ese poder que tienes sobre tu computadora debe ser respetado por las demás personas, ya que nadie podría legalmente impedirte el uso de ese bien ni limitar tu derecho de disposición. Es por ello que el poder que tienes sobre tu computadora lo puedes ejercitar contra toda la colectividad y en caso de lesión de tu derecho puedes perseguir el bien y restablecer tu derecho. Esto se llama principio de perseguibilidad o persecución. Los derechos reales también son denominados como derechos patrimoniales. Los derechos reales provienen del derecho romano, donde existía la figura ius in re, que significa derecho sobre la cosa. La acepción real deriva del latín res, rey, que significa cosa. El derecho real supone un derecho de aprovechamiento sobre cosas. Néstor Jorge Musto, en su libro Derechos Reales, cita a los autores franceses, quienes definen a los derechos reales como los que creando una relación inmediata y directa entre una cosa y la persona a cuyo poder ella se encuentra sometida, de una manera más o menos completa, son por lo mismo susceptibles de ser ejercidos no solamente contra una persona determinada, sino contra todo el mundo. Para concluir en la definición o en la conceptualización de los derechos reales, es importante que tengas conocimiento que surgieron varias teorías, es decir, diversos criterios de conceptualización de los derechos reales. Veamos esas tres teorías y sus postulados. La primera es la teoría clásica. Spin-Cánovas nos indica que esta teoría consideró a los derechos reales como un señorío o poder inmediato sobre una cosa que puede hacerse valer erga omnes, es decir, frente a todos, frente a la colectividad. Se concibe como una relación entre persona y bien. La segunda es la teoría personalista o anticlásica. Como su nombre lo indica, esta teoría anticlásica constituye un estudio crítico de la teoría clásica. En la teoría personalista se indica que no puede existir una relación entre persona y cosa, toda vez que, según esta teoría, solo es viable la relación entre persona y persona. Esta teoría, en lugar de la idea de que exista una relación entre persona y cosa, pregona por una relación personal entre el titular del derecho real y todas las demás personas, efecto erga omnes, que, por virtud de la existencia de ese vínculo, están obligados a abstenerse de lesionar o perturbar al titular del derecho. Es una obligación pasiva. En conclusión, esta teoría anticlásica o personalista se enfoca en la relación entre el titular del derecho y la colectividad que debe respetar el derecho real. La tercera es la teoría ecléctica. Los defensores de esta teoría argumentan que existen dos elementos en los derechos reales. Uno interno, constituido por el señorío o poder que se ejerce sobre la cosa, y otro externo, representado por su oponibilidad erga omnes que ya explicamos. Estos son los elementos de los derechos reales que vamos a explicar a continuación. Elementos de los derechos reales. Primero tenemos el elemento interno. Como dijimos,
es el poder inmediato y directo que la ley otorga a una persona sobre un bien determinado. Por ejemplo, el poder de uso o disposición de tu computadora que te otorga el Código Civil y la Constitución Política de la República de Guatemala a tu favor como propietario. Recordemos que el derecho de propiedad es el derecho real por excelencia. Segundo, tenemos el elemento externo, que consiste en que el derecho real se hace valer frente a los demás, frente a la colectividad. Este efecto se denomina erga omnes, que significa frente a todos. Es decir, que de los derechos reales deriva un deber de abstención u obligación pasiva que se impone a todo el mundo, erga omnes. Toda la colectividad debe abstenerse de lesionar tu derecho real. Por ejemplo, nadie podría limitarte tu derecho de propiedad. Toda la colectividad debe respetar ese derecho real o poder que tienes sobre el bien. Naturaleza de los derechos reales. La naturaleza jurídica del derecho real consiste en que es de orden público, ya que no es posible la creación arbitraria de nuevos derechos reales. Es decir, basados en el principio de la autonomía de la voluntad, no podríamos crear otros derechos reales que los regulados en la ley. De manera que los derechos reales son numerus clausus, o sea, lista cerrada, y no numerus apertus, lista abierta. Los derechos reales solo pueden ser creados por la ley, no por voluntad de los particulares. Recientemente me enteré que en una universidad de Guatemala se hizo una pregunta en el examen técnico profesional. Así decía: ¿es posible inscribir en el registro de la propiedad un derecho real de anticresis? La anticresis no está regulada en Guatemala como un derecho real. En otras legislaciones, como el Código Civil y Comercial de Argentina, se regula en el artículo 2212, que dispone lo siguiente: la anticresis es el derecho real de garantía que recae sobre cosas registrables individualizadas, cuya posesión se entrega al acreedor o a un tercero designado por las partes, a quien se autoriza a percibir los frutos para imputarlos a una deuda. Buscando algo de anticresis en la legislación guatemalteca, encontré un resabio de la misma en el artículo 895 del Código Civil guatemalteco, con relación a la amortización de los frutos en la prenda. Dicha norma establece lo siguiente: los frutos de la cosa empeñada pertenecen al dueño de ella, pero si por convenio los percibe el acreedor, su importe se aplicará primero a los intereses y el sobrante al capital. Esta disposición rige también para el caso de indemnización. Considero que el artículo 895 citado constituye un resabio de la anticresis, y específicamente de la anticresis relativa, en el sentido que, según esta norma, es posible que el acreedor perciba los frutos de la cosa pignorada, aplicando el sobrante al capital adeudado. Pero, regresando a la pregunta de privado, ¿es posible inscribir en el registro de la propiedad un derecho real de anticresis? Ya vimos que la anticresis es un derecho real en el derecho comparado, pero no es un derecho real específicamente regulado y conceptualizado en la legislación guatemalteca. ¿Qué responderías? La respuesta sería encaminada a que, como vimos, según la naturaleza jurídica de los derechos reales, consiste en que son de orden público, ya que no es posible la creación arbitraria de nuevos derechos reales. Son numerus clausus, lista cerrada. Esta es la naturaleza jurídica que regula el Código Civil guatemalteco, ya que, como podemos apreciar, el título del libro segundo dice: de los bienes, de la propiedad y demás derechos reales. Título que entraña una lista de derechos reales, numerus clausus. Diferencia entre derecho real y derecho personal. Ya dejamos claro lo que significan los derechos reales al decir que constituyen una relación inmediata y directa entre una cosa y la persona. También vimos las distintas teorías o criterios doctrinales al respecto. Ahora bien, es importante que podamos tener la claridad de diferenciar el derecho real con el derecho personal.
¿Qué es un derecho personal? Aquí no hay una relación entre persona y cosa, como en los derechos reales, sino que en el derecho personal o derecho obligacional existe una relación entre una persona y otra persona con relación a una prestación. Ejemplifiquemos y luego definamos con la técnica jurídica indispensable. Con relación al derecho personal, pensemos en una deuda. Tú le das en préstamo a un amigo la suma de 1000 quetzales. En ese ejemplo, tú serías la parte acreedora y tu amigo la parte deudora. Aquí hay una relación entre tu persona y tu amigo, es decir, una relación de persona a persona con relación a una obligación de pago. Si te das cuenta, en el derecho personal, la relación no es con un bien o cosa, sino entre personas, donde uno es acreedor y el otro es deudor. Por eso se denomina derecho personal. Veamos una tabla que contiene las principales diferencias entre derechos reales y personales. Derecho real, relación entre persona y cosa. Es oponible erga omnes. Se publicita el derecho. Su objeto es una cosa. Son de orden público. Numerus clausus. En cambio, el derecho personal constituye una relación entre persona y persona. Es oponible entre las partes. No se hace publicidad. Su objeto es una conducta humana, una prestación. Predomina la autonomía de la voluntad. Clasificación de los derechos reales. Modernamente se clasifican los derechos reales de la siguiente manera. 1. De goce y disposición. Hablamos de la propiedad. 2. De goce. Es el usufructo, el uso y la habitación. 3. De garantía. Hablamos de la prenda y de la hipoteca. 4. De adquisición. Hablamos de la opción y del tanteo. Según el Código Civil guatemalteco, tenemos la siguiente enumeración de derechos reales. Tenemos el derecho real de propiedad, de posesión, usucapión, accesión, usufructo, uso y habitación, servidumbres, hipoteca y prenda. En las lecciones posteriores vamos a analizar cada uno de los derechos reales que regula la legislación guatemalteca. Para continuar con la siguiente lección, debes aprobar la lección correspondiente. Gracias.